El documental que vamos a ver a continuación tiene un valor fundamental en el sentido antropológico. Cada uno de sus protagonistas nos va a relatar cómo era la historia profunda de sus vidas durante la minería. Cada uno de ellos son memorias vivas, cada uno de ellos con los surcos de su cara, con su profundidad en la mirada, nos está relatando el deterioro, el dolor, el sufrimiento, los accidentes en la mina, los salarios. Creo en ese sentido que representa uno de los testimonios más verdaderos sobre la historia de la minería. Bueno, pues yo tengo los recuerdos de cuando era una cría que me decía mi madre: Vicenta, el bocadillo de tu padre se lo tienes que subir antes que toque la sirena. Toma el bocadillo y toma para arriba. Antes que toque la sirena, tú tienes que estar en la boca del pozo. Y yo tomaba para arriba, camino de Santana, las cuestas para arriba. Le llevaba el bocadillo a mi padre. Y tocaba la sirena y salía el ascensor, con los mineros llenos de barro, medio en cuero. Y mi padre salía por su bocadillo. Sin casco ninguno. Sin casco y sin nada. Son españoles. Iban medio en cuero, llenos de barro, a por su bocadillo. Y yo tenía que estar allí justo antes de que tocara la sirena. Eso no me se ha ido nunca de la cabeza, porque me lo repetía mi madre. Buenas tardes, me llamo Vicenta Pérez Hernández. Nací en el 1940, el 11 del 3. Soy nieta de mineros, hija de mineros, mujer de mineros y sobrina de mineros. Mi tío murió en las minas por un liso. Mi padre estuvo muy mal por otro liso. Estuvo 6 meses echando piedras de su cuerpo. Le caían en la cama y se las quitábamos con pinzas. Después de 6 meses del accidente, fatal, fue fatal. Un terrible suceso. Pasemos mucho. Todo este pueblo ha pasado mucho con los mineros. ¿Qué podemos decir? Mi marido murió de la silicosis, el pobre murió con 70 años, muy mal, asfixiándose, no podía respirar. Un calvario. ¿Para qué voy a contar más? Todo este pueblo ha sufrido lo mismo que yo, supongo, los que son más o menos de mi edad. Trabajaba en la mina y cuando salía cogía su bicicleta, se iba al puerto, hacía una caja de pescado y se iba a venderla por los campos. Y así nos sacaba para adelante. Así que yo siempre he querido mucho a mi padre, porque era muy entregado con sus hijas para que no pasaran falta. Y cuando tuvo el primer accidente en las minas, que le explotó un barreno, y toda la piedra se les clavaron en el cuerpo, estuvo muy mal, en el Mercegués, muy malico. Y cuando mi padre, yo cuando lo tocaba y me decía: hija, no me toques que me duele todo el cuerpo. Y yo no tenía nada más que ansias de abrazarlo. Y de esas cosas así que no se olvidan nunca en la vida. Luego mi tío Pepe murió también de un liso, le cayó un liso. Un liso es una piedra que se desprende. Y le cortó una pierna y esa fue su muerte. A los pocos días murió. Pues yo entré en Miroflores, ya lo he dicho, el 1 de agosto de 1950. Entré de pinche con 16 años. Yo ya venía ya de Cojo los Pavos, de Andrés Tonés Cárceles, que estaba trabajando allí, bueno, estaba haciendo la obra. Y ganaba 1 peseta a la hora. 8 horas, 8 pesetas. No había más. No me quisieron dar trabajo porque era chico. Y yo pues me bajé de mi casa, pues ya estuve llorando. Pues yo venía del campo de trabajar, en el campo de aquí no me quisieron dar. Y el torero, Miguel Torero, el padre de los toreros, está a la cuenta. Ese mi padre habló con él y entonces le dijo: dile al Sagaz que suba mañana ahí. Y en los 15 días le dije yo al encargado
que si no me subía el sueldo, se quedaba que yo me iba por el mismo camino que había entrado. Entonces me puso a 10 pesetas. 10 pesetas, pero la semana. En vez de ser 8, 2 pesetas más. Me llamo Juan García Carmona. Nací en 1934. Tengo 91 años. En la mina fui fragüero. Por eso es en la fragua arreglar las barrenas para la perforación de las minas. Soy hijo de minero, hermano de minero y tío y sobrino del minero. Las minas, claro que las tengo bastante bien, porque cuando tenía unos 10 años estaba de guardia de la Solina, la mina de la Solina. Yo estaba de guardia, sí, de guardia. Bueno, mi padre era el guardia, pero mi padre no podía, con el jornal que ganaba, no tenía para darnos de comer a todos, se tuvo que buscar un empleo. Por las mañanas, sí, por las mañanas. De noche me era mi padre. Y tengo... ¿Y con qué edad empezó usted a trabajar en la mina después de vigilar? Yo empecé a trabajar, ya venía yo de trabajo, ya estaba yo ya hasta la coronilla. Yo entré a Minofé en el 1950, el día 1 de agosto. ¿A trabajar? Antonio, sé que tú has estado también bastante tiempo y que empezaste, lo sé porque lo he oído muchas veces, lo hemos hablado con 14 años, incluso que no te dieron trabajo con esa edad, pero... No, sí. Y cuenta un poco eso si quieres y también pues los pozos que por encima has podido conocer. Yo fui a la mina a los 14 años. Fui a pedirle trabajo a don Arturo, al jefe de, que este lo sabe muy bien, y pues nada, dice, ¿para dónde quiere usted? Digo, yo quiero para la calle, para trabajar en la calle. Y cuando dice, dígame usted el nombre, digo, soy Antonio Carrillo Martínez. Y se queda parado, dice, ¿usted es hijo del vigilante que tenemos nosotros abajo? Digo, sí, señor. Digo, ese es mi padre. Y entonces me contestó el tío, dice, pues no le doy trabajo hasta que no hable yo con su padre. Pues bueno, pues nada, lo que usted quiera. Y a las 5 de la tarde, entonces salían a las 5 de la tarde de abajo, mi padre lo llamó y fue a eso y le dijo lo que me había pasado con él. Y mi padre le dijo, dice, si le das trabajo, tiene que ser para la calle. Y entonces vino mi padre y dice, ¿es que está en la mina? Digo, pues sí, yo ya estaba harto de campo. Durmiendo en pajera y detrás de las patas de las bestias. Pues bueno, pues dice mi padre, pues entonces mañana sube allí al despacho. Y voy y dice don Arturo, bueno, pues ya sabes que te di trabajo por la calle. Tienes que entrar a las 12 de la noche, de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, ganando 8,30. 8 pesetas con 30 céntimos, estriando en una cinta transportadora que tiraban los vagones de Santana, que iba a la machacadora y pasaba por la cinta, y habíamos por lo menos 15 o 20 sagales y teníamos unos vagones por detrás de nosotros, nuestra espalda, y nosotros íbamos cogiendo la tosca que no llevaba mineral, ni blenda, ni nada más que venga y para atrás, y para atrás, y para atrás, y para atrás. A las 4 de la mañana el bocadillo. Y entonces estaba de encargado José Rosado, el padre de Gonzalo y el máquina. Pues nada, ahí ya pues, pasé un invierno más malo que de frío allí en la cinta de pie. Y entonces nos pusimos todos los sagales en contacto para venir al sindicato. Venimos aquí al sindicato. Y dijimos que no trabajábamos más de noche. Y el ingeniero ponía la pega de que no había mucha corriente en la mina, para eso tenía que ser de noche. Pues nos pusieron de día. Y entonces teníamos que hacer el papel de un hombre, correr vagones del nicho y echarlo a la torba.
En fin, que nos pusieron de día. Sí, es muy relevante, la verdad, todo lo que ¿Sabes? estás contando. Después entrábamos a las 6 de la mañana a cargar los camiones de mineras para Cartagena, que no te daban ni botas ni nada más que unas barcas que llevaban de coche, y nos teníamos que meter en las barsas y te ponías chorrando porque algunas veces el mineral no iba seco. Camiones para Cartagena, y nos los pagaban a 6 pesetas la tonelada. Soy Antonio Carrillo Martínez, hijo de Andrés Carrillo Egea y Antonia Martínez Cazorla, minero, mi padre. Y yo entré en la mina a los 14 años. Tengo 88 años. Pues en el 36, ¿no? He tenido 2, yo no mi mujer. Y mi tío minero toda su vida, y mi padre toda su vida. Murió a los 66 años, que todavía no lo había cumplido, de la silicosis. Sí. Y yo en la mina he estado en varios sitios trabajando. Estuve abajo poniendo vía, abajo en San Cayetano. Corrí todo San Cayetano, todas las corridas de todas las minas, de San Simón y María Elena. Pero de tu marido sin Magro también, ¿de qué edad murió tu marido, has dicho? A los 52 años. De la silicosis, Un tercer grado de silicosis. Sufrió mucho. Así que le doy las gracias por acordarse de todos los mineros. Y si te voy a decir una cosa, no puedo seguir hablando porque me emociono. Me emociono y he pasado mucho. Para criar 5 hijos, porque tuve 6, pero una vez se murió. Y he pasado mucho con mi marido enfermo, sin poder levantarse de la cama. Eso es para pasarlo. Pero gracias a Dios tengo 5 hijos que están vivos, que están bien. ¿Y qué quieres que te diga? Que era un sufrimiento muy grande. Criar los zagales, levantarme, hacer la compra, subir a llevar la capasa, llevarle de comer a mi marido. A la 1 tenía que subir a la mina a llevarle de comer. Cuando estaban los carrascos, por todo el portillo para arriba, Dios sabe lo que yo pasé. Pero mira, gracias a Dios estoy contenta con mis hijos porque están todos bien, y su padre también tiene que estar contento porque cuando se murió ya lo dijo a la pequeña, que la tengo ahí. Me hizo jurar que nunca le levantaría la mano a mi hija, y así lo hice. Era muy traviesa, porque cuando se murió su padre tenía 9 años, ahora tiene... Mira, perdóname, pero no puedo seguir hablando. Buenas tardes, yo soy María Antonia, soy viuda de minero. Mi marido se llamaba José Ballesta Manzanera. Yo nací en el 37, el 28 de noviembre del 37. He tenido 6 hijos, me viven 5. Y mi vida ha sido cuidar a mi marido porque tenía la silicosis y estaba muy mal. Y cuidar a mis hijos. Y trabajar mucho en el campo. Trabajó en el martillo porque ganaba más que de vagonero. Y entonces por ganar más, porque tenía más las criaturas, pues se metió en el martillo. Y cogió un tercer grado de silicosis que no solamente lo que pasó, eso no es decirlo, eso es vivirlo, ahogándose, el corazón fuerte y sin pulmones. Tenía que dormir en la calle, en la baldosa, en una hamaca, porque hasta que no vino el oxígeno,
porque entonces pusieron el oxígeno y ya le pusieron el oxígeno en la casa. Ya se quedó que no podía andar. Teníamos que llevarlo al aseo, teníamos que... Sí. ¿Qué tiempo estuvo desde que se retiró hasta que falleció? ¿Qué tiempo más o menos estuvo? Hasta luchando que contra eso? Sí, estuvo por lo menos 10 años. Entonces, como se retiró con muy poco, tampoco le daba, se metió con José Recovero y Blas Mosica a poner la antena, Ayudando y buscando ayudar al jornal que le dejaron. Lógico. Un complemento que le hacía falta. Ya. Aquí hubo gente, mineros, que estaban en la calle, que lo tenían con el segundo grado y tenían el tercero. ¿Me entiendes lo que decirte? Y te voy a decir que hubo 3 o 4 que no llegaron a cobrar la paga, como el tío Rascasote, el Rospengina, ¿sabes? No llegaron a cobrar con la silicosis, fíjate tú, cuando lo retiraron. Y a mi padre, cuando yo vine de Luxemburgo, mi padre le dieron el primero, don Pedro Nieto, el segundo que diga, y le dejaron, no llegaba a las 400 pesetas. Cuando yo me fui de Luxemburgo, cuando vine, lo llevé a los Barrinuevos, a Juan y a Salvador, a don Juan y a don Salvador, y le sacaron la absoluta, que me enseñaba a mí el médico, dice, mira los pulmones, la raya que le queda para tapar los pulmones. Pues si ese es el que mató a todos los mineros, porque tenían la silicosis y no se la daba. A eso voy, porque es que, además, lo que yo percibía en su momento y veía, que aquel que iba ya medio muerto con el tercero de la silicosis le daba el primero, para que siguiera trabajando. Menos mal, yo lo he comentado muchas veces, que estáis dando fe de ello. Lo echaban a la calle, como el padre de este, como el padre de este lo echaron en la calle y lo echaron al comedor, y estaba jefe del comedor. Mi padre había cogido la silicosis, tenía silicosis, sí, pero cuando le sacaron la silicosis, él no quería que nosotros, mi Manolo, yo y mi José Antonio, no quería que nos acercáramos a él porque se creía que tenía la tuberculosis. Y entonces no quería. El cierre definitivo de las minas de Mazarrón se produjo a finales de los años 60 del pasado siglo XX. La población cerró así un largo capítulo de su historia en el que varias generaciones de mazarroneros trabajaron en condiciones laborales muy penosas para sacar adelante a sus familias. Algunos de ellos dieron sus vidas en terribles accidentes y otros muchos padecieron enfermedades laborales que igualmente les ocasionaron la muerte. Tras el cierre de las minas, los que quedaron tuvieron que enfrentarse a la búsqueda de trabajo en otros lugares. La emigración fue la dura realidad que dio paso al cierre de las minas. Más de 60 años después, la memoria de un puñado de mazarroneros aún conserva intactos aquellos recuerdos y es nuestra obligación como servidores públicos mantener viva esa memoria. Ese es el objetivo de este documental. Soy José García Martínez. Mi trabajo en la mina, nací en el año 37, tengo 88 años. Y mi trabajo en la mina fue el zinc and floa y un aparato que montaron ahí para limpiar las piedras. Con 14 años empecé a trabajar en la mina. ¿Qué hacías con 14 años? Pues primeramente estuve con los albañiles. ¿En la mina? Sí. Y después me mandaron a los montajes de hierro para montar el lavadero de más utensilio para lavar el mineral. Hasta que ya se acabó todo. A cuesta, ¿no? Yo me tiré 2 años. 2 años. Lo triste que es también,
aparte del trabajo, como ha dicho, de la mina y fuerte, pues después que se paralizó todo de golpe, cogé la maleta de cartón y cruzar España y Francia para meterse en Luxemburgo y Alemania. No, a Francia a Francia no podía entrar, ya en Luxemburgo, te das cuenta, pedíamos nosotros trabajo en la oficina de desempleo y lo primero que te decían que ellos tenían que meter primero a 10 italianos antes que a un español. Pero te puedes imaginar por qué, ¿verdad? Sí, porque no tenía relaciones diplomáticas con Luxemburgo. ¿Y sabes por qué no te llaman, no? Porque no, por la dictadura que teníamos por la aquí. dictadura. Exacto, todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo, que se sepa que el No, recuerdo, sí, el recuerdo. sí, He sufrido mucho, porque yo me acuerdo Pues gracias a la Saviola, que llegaba mi que hermano, te dejaban entrar. el calle conmigo, y cuando llegamos a la frontera nos echaron a la calle. El autobús entero de españoles, y vi hombres llorando, que subían de vida, hombres ya mayores llorando, a gasolina, limpio, porque lo echaron, no dejaron entrar a Luxemburgo. Eso no lo podían dar, hombres llorando, porque llegaban con los puestos hombres, algunos que tenían que buscar las perras para meter el pasaporte, y llorando y no dejaban entrar a Luxemburgo. Y entonces yo tenía un hombre, un amigo mío, un hombrecito amigo mío, en Arlón. Me fui a Arlón y por Arlón me pasó a Bélgica, hombre, por un camino de vaca. Pues éramos inmigrantes en Luxemburgo y mi marido cayó enfermo y entonces pasó reconocimiento. Lo ingresaron en el sanatorio con un principio de tuberculosis causado por la silicosis. Tenía el pulmón dañado. Vino a España a pasar reconocimiento porque le dijeron que tenía que venir aquí porque eso se había creado aquí. Entonces vino a España a pasar el reconocimiento porque allí le habían sacado la silicosis en el sanatorio y le dieron el primer grado. ¿Y usted por dentro qué pensaba cuando le dijeron a su marido eso? Pues yo pensaba que mi marido estaba fatal, porque es que no podía respirar y era una criatura, era joven si mi hija tenía unos 8 años o 12 como mucho. ¿Qué edad tenía? Claro, mi marido era joven. ¿Cuántos años tenía su marido? Pues que tuviera 40 y tantos, no tenía más. ¿Y usted con una hija de 8 años se quedó tan tranquila cuando le dijeron eso? Pues claro que yo qué iba a hacer si éramos inmigrantes, estábamos allí trabajando. Yo me quedé y él vino a España a pasar reconocimiento. De todas maneras, Yo estaba protegida por todos los españoles que estaban allí emigrados. Y tuviste suerte. Todos me protegían. Que te metiste con el coche. Porque aquí aquí tienen mis compañeros. Todos estos fueron allí a Luxemburgo. Y yo los protegí y ellos me protegieron. y hoy el recuerdo a la silicosis, aquí estáis vosotras dos, y ella, que sois viuda de la silicosis, y ellos con conocimiento, aunque no los tenga, pero han tenido familiares, para recordarlo, que no se olvide esa palabra. No se olvida nunca. Esa palabra maldita, silicosis, que empezó aquí a detectarse, aquí en Mazarrón, a finales de los años 50, primeros de los 60. Es más, como lo estáis reconociendo, que al final, tuvieron en la emigración, en Luxemburgo, tuvieron que detectar la enfermedad que aquí le negaba. Doy gracias a Dios porque las minas se cerraran y que nunca por Dios se abra. Esto es un recuerdo para todo el mundo y que todos los hijos de Mazarrón lo defiendan con ansia, porque si abrieran las minas el pueblo se hundiría. Que lo respeten, que defiendan su pueblo y que no consientan que se abran las minas por nada del mundo, porque se sufrió mucho, mucho y mucha miseria. ¿Qué más voy a decir? Teníamos una deuda con los mineros de Mazarrón, hombres, mujeres y niños que se dejaron la vida trabajando en la mina.
Hace 3 años decidimos poner en valor ese sufrimiento de estas personas que se dejaron la vida trabajando en la mina. A través de la Semana de la Memoria Minera rendimos homenaje a todas estas personas que trabajaron, vivieron y murieron en una mina. Dime, Santana, ¿qué tienes para tu alimentación? Tengo vino en abundancia y alguna que otra manzana. Y dime tú, patrón, yo, mi mina en Santana, la compañía tal y la mía del Cervero, que me dan todos los meses un manantial de dinero. Muy bien. Bien, estupendo. ¿Sabe otra? No, sin más. Vale. Bueno, pues nada. Muy bien. Venga.